Hola, ¿cómo están chiquillos? Ya este es el video número 3 de las ciencias naturales investigando las fuerzas con su profesor Carlos Andrade, donde veremos los pasos de la investigación. El primer paso es ¿qué nos queremos preguntar? El segundo, ¿por qué y qué se pregunta la física? El tercero, ¿cómo se buscan los resultados? El cuarto, ¿para qué y en qué puedo dar respuesta? El quinto, ¿y con qué lo puedo demostrar? El sexto, ¿y cómo lo haré? El séptimo, ¿y cómo demuestro mis experimentaciones? Ocho, ¿y quién dicen los resultados? Y nueve, ¿alguien más piensa lo mismo que yo? ¿Qué nos queremos preguntar? Cuando realizamos una pregunta, debemos saber por qué nos preguntamos algo. El qué responde a algo inmediato. El por qué, el motivo de la acción o la situación que nos queremos preguntar. El cómo, la acción de esa pregunta. Y el para qué, el si nos sirve, el para qué nos sirve lo que nos estamos preguntando. Por ejemplo, si quiero preguntarme sobre las nubes, ¿qué son las nubes? El motivo de la acción sería ¿por qué se mueven las nubes? Y la acción sería ¿cómo se mueven las nubes? Y el ¿para qué sirve que se muevan las nubes? A esto las vamos a llamar como las preguntas básicas. Entonces, ¿qué estudia la física? Podemos decir que la física estudia el movimiento de los cuerpos, los cuales tienen una dirección, que sería esta línea imaginaria por donde se mueve el cuerpo, y un sentido, que es una flecha, donde indicaría esta dirección. Para poder investigar la física, debemos investigar el módulo o la medición, que es el número que nosotros queremos investigar. Esta investigación la debemos ver a través de las fórmulas que nos entrega la física mediante la averiguación del movimiento, la velocidad. Ese es lo que cumple la distancia y el tiempo. La distancia se ocupa a través de los metros y el tiempo a través de los segundos. Entonces organizamos la información de que saber cómo podemos saber y demostrar lo que es la velocidad. Para eso necesitamos instrumentos de magnitudes o para elegir las magnitudes como son la wincha de medir, el reloj, el lápiz y el cuaderno. La wincha de medir lo utilizaremos para las distancias, el reloj para el tiempo y el resto para siempre tener nuestros registros a mano. Entonces observaremos dos situaciones. Tengo una pelota. La primera la lanzo hacia adelante 5 metros y cae 2 segundos y se detiene. La distancia recorrida y el tiempo recorrido. La distancia serían 5 metros y el tiempo 2 segundos. Si colocamos los datos en la fórmula, podemos decir que la velocidad será igual a la distancia dividida en el tiempo. Es decir, la velocidad del objeto o de esta pelota al lanzarla fue de 2,5 metros por segundo. Entonces, ¿qué velocidad final obtuvo la pelota al recorrer los 5 metros en 2 segundos? Su velocidad final fue de 2,5 metros por segundo. Entonces, ¿qué quiero demostrar? Veamos la siguiente frase. La lanzo hacia adelante 5 metros y cae en 2 segundos. ¿Qué relación existe entonces? La relación entre metros y segundos. Entonces, ¿qué quiero demostrar? ¿Qué ocurrirá con mi demostración entre los metros y los segundos? ¿O qué ocurrirá con mi demostración? Y aquí tengo que dar una hipótesis. Se detendrá la pelota, habrá un cierto cálculo, la velocidad no interferirá y el tiempo tampoco en el lanzamiento de la pelota. Son preguntas que te las dejo a ti. Entonces, segundo dato. Tengo una pelota. La lanzo hacia adelante por 4 segundos por el aire hasta que cae 8 metros dentro de mí, delante de mí. Tengo la distancia recorrida, el tiempo recorrido, coloco la fórmula, coloco los datos y digo que la distancia recorrida, el tiempo recorrido, cumplió una velocidad de 2 metros dividido en segundos. Pero ¿qué impulso final obtuvo la pelota en su velocidad máxima? ¿Cómo podemos mostrar gráficamente esta situación? Entonces, tenemos los dos lanzamientos. En el primer lanzamiento decimos que la distancia fue de 5 metros, que su tiempo fue de 2 segundos y que su velocidad final fue de 2,5 metros por segundo. En cambio, en el lanzamiento número 2 decimos que su distancia fue de 8 metros. Su tiempo es de 4 segundos y su velocidad fue de 2 metros partidos por segundo. ¿Qué podemos decir de estos lanzamientos? ¿Qué nos podemos preguntar? Todas las preguntas tienen que estar incluidas en su registro de datos para su próximo trabajo. Entonces, el procedimiento de indagación para una investigación será el siguiente. Lo primero, las magnitudes.
Con las magnitudes podemos saber qué es lo que estamos investigando. Luego, para tener las magnitudes debemos hacer un inventario o buscar los materiales para hacer nuestra experimentación. Entonces, teniendo las magnitudes tendremos los instrumentos y los datos para comprobar. Teniendo eso, ya tendremos que ir a la hipótesis y, y nuestros objetivos. Entonces, lo que quiero demostrar y lo que creo que pasará. Lo que quiero demostrar tiene que ver con el objetivo y lo que creo que pasará con una respuesta de lo que puede ocurrir de mi experimentación. Teniendo los datos de los instrumentos y los objetivos, teniendo todos los datos de la experimentación, hacemos nuestro gráfico para analizar los datos. Teniendo estos tres instrumentos, ya podemos tener nuestras conclusiones finales de nuestra experimentación. Pero en nuestra experimentación de la velocidad nos damos cuenta que hay ciertas variables. Una variable la vamos a llamar como este factor que puede cambiar dentro de nuestra experimentación. Hay variables controladas, hay variables independientes y variables dependientes. Las variables controladas son las que se mantienen iguales en toda la experimentación. Es el caso de nuestra pelota. La variable independiente es la que se puede modificar y prueba explícita de lo que puede cambiar en nuestra experimentación. En este caso, lo que podríamos decir que es la masa. La masa del cuerpo, si cambia, podría cambiar nuestra variable dependiente, que es la distancia y el tiempo. Entonces, la variable dependiente, si cambia la variable dependiente, va a haber un cambio en la variable independiente. Es decir, por ejemplo, si la masa del objeto es mayor, la distancia y el tiempo será el mismo. Investiguémoslo nuevamente. Tenemos nuestra pelota. La lanzamos. La lanzo con este impulso. Esta pelota ahora va a tener, el primer lanzamiento va a tener 3 kilogramos. El segundo lanzamiento va a tener 6 kilogramos. ¿Por qué se mueve la pelota? Porque sabemos que la velocidad significa que este objeto atraviesa el espacio-tiempo. Pero ¿qué impulsa a la pelota que se mueva por ese espacio-tiempo? Procedimiento de indagación. Primero, las magnitudes para averiguar los instrumentos y los datos para comprobar. Vamos a preguntar qué es lo que queremos demostrarnos y qué creemos que es lo que pasará. Entonces necesitamos nuevos objetivos y nuevas hipótesis. Y teniendo todos los datos, vamos a los gráficos, analizamos los gráficos y nuevamente tendremos nuestra nueva conclusión final. La fuerza o este impulso, que sabemos qué es lo que mueve la pelota, tiene una masa a través de la fórmula que se mide en kilogramos como su magnitud, ya tenemos la primera magnitud, y la aceleración. Vamos a decir que la aceleración es el cambio del movimiento de este móvil, que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta fórmula la vamos a medir en metros divididos en segundo al cuadrado. Ahora voy a explicar por qué segundo al cuadrado. Debemos recordar que la velocidad nosotros ya la calculamos con la velocidad dividida en el tiempo. El tiempo, recordemos que su magnitud son los segundos. Entonces ahí ya tenemos un segundo. Recordemos cómo funcionan las potencias, ¿se acuerdan? El 2 elevado a 2, el 2 elevado a 3. Acá fíjense, en la aceleración ya tiene otra velocidad, velocidad final y velocidad inicial, ¿cierto? Que si se restan, según la fórmula que tendríamos, nos quedaría otra velocidad. Entonces, velocidad por velocidad, velocidad al cuadrado. Segundo por segundo, segundo al cuadrado. Entonces, por eso la fórmula de aceleración sería metros por segundo al cuadrado. Veámoslo con un ejemplo. Pero primero hay que organizar la información. ¿Cómo? A través de los instrumentos para registrar las magnitudes. Los materiales serían una pelota pequeña, nuestra wincha de medir para las distancias, el reloj para el tiempo, el lápiz del cuaderno, y aquí vamos a cambiar otro elemento más, la báscula o la balanza. Esta nos va a servir para poder tener la masa del objeto. Entonces nuestra pregunta es, ¿por qué se mueve la pelota? Aquí existe una relación del espacio y tiempo, ¿cierto? Pero existe además otro que decíamos que es el impulso.
¿Qué ocurrirá con esta demostración? Vamos a demostrar si el impulso es o no es importante para que se mueva esta pelota nueva que tiene ya una masa diferente. Vamos a los datos de la observación. Nuestros lanzamientos anteriores, recordemos que tuvieron una velocidad máxima de 2.5 metros partidos por segundo, teniendo ahí ya en cuenta la distancia y el tiempo de ambos lanzamientos, pero ahora le agregamos la masa. Entonces, nuestro primer lanzamiento y nuestro segundo lanzamiento. La fórmula dice que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración del objeto. Sabemos que la masa de nuestro primer objeto van a ser 3 kilos. La masa de nuestro segundo objeto serán 6 kilos. Para calcular la aceleración del objeto, debemos contar que la velocidad final de nuestro primer objeto fue de 2.5 metros partidos por segundo. Pero cuando salió de nuestra mano, la velocidad del objeto, ¿cuánto era? Cero. El objeto no tenía ningún movimiento. Y lo mismo, si salió de nuestra mano, cayó y pasaron 2 segundos, ¿cuánto tiempo ocurrió que estuviera en nuestra mano? Tampoco. No ocurrió ningún segundo, entonces salió despedido, entonces no ocurrió segundos. 0 segundos. Ahora vamos con la otra aceleración. La velocidad final dijimos que eran 2 segundos, 2 metros partidos por segundo. Y la velocidad inicial, 0, porque estaba estático o no tenía movimiento. Y el tiempo lo mismo. Su tiempo final decíamos que fueron 4 segundos y el tiempo inicial 0 segundos. Teniendo haciendo las comparaciones de las fórmulas, podemos llegar al resultado de nuestros movimientos. Entonces, la fuerza del primer movimiento, podríamos decir que la masa de los objetos, primero, son en el primer lanzamiento 3 kilos, en el segundo lanzamiento 6 kilos. La aceleración del objeto nos dio un total de 1.25 metros partidos por segundo al cuadrado. En cambio, nuestro segundo objeto, que tenía una masa de 6 kilos, su aceleración nos indicó que era de 0,5 metros partidos por segundo al cuadrado. ¿Qué variables existieron esta vez en la velocidad? Decíamos que las variables eran controladas, independientes y dependientes. Que existían valores que se mantenían iguales en la experimentación, otros que se modificaban y probaban explícitamente lo que cambiaba, y por último, unos que se mantenían dependientes del otro. Aquí, la variable independiente será la masa, ya que si se modifica explícitamente, cambia nuestra experimentación, y con ello cambia, no, aquí ya no cambia la velocidad, sino que cambia la aceleración del cuerpo. Observémoslo. En el primer lanzamiento, la fuerza que tuvimos que ocupar para mover esa pelota fue de 2.4 kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Es decir, por cada kilogramo que tenía la pelota, tuvimos que utilizar 2.4 kilogramos de peso por cada metro que teníamos que mover la pelota, por cada segundo que tratábamos de mover esa pelota. En cambio, en el segundo lanzamiento, nuestros newton fueron, perdón, nuestros kilogramos, nuestra fuerza fue de 12 kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Es decir, aquí existió mayor fuerza para mover el objeto. Pero ¿en cuál de los dos ocurrió mayor aceleración? Así es, la mayor aceleración existió en el primer objeto. Es decir, a menor masa, mayor es la aceleración del objeto. Y a mayor masa, es menor la aceleración del objeto. ¿Qué? ¿Qué impulso actúa ahora? Veamos la siguiente situación. Vamos a decir que el correcamino empuja al coyote, pero ¿qué empuja al coyote hacia abajo? A esto lo vamos a llamar como la gravedad. La gravedad es la que fuerza que empuja todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Esta la podemos calcular
con la magnitud de metros dividido en segundo al cuadrado. La gravedad funciona en función, valga la redundancia, de la altura de los objetos y la masa de estos. La masa la vamos a medir en kilogramos y la altura en metros. Entonces, ¿cómo la pelota obtiene la velocidad y por qué se mueve hacia abajo la pelota? Esto es gracias a la fuerza de gravedad. ¿Qué puedo demostrar con esto? El objetivo de mi investigación será cómo responder a cómo la pelota obtiene su velocidad. Y para responder a esta hipótesis, debemos realizar el siguiente procedimiento de indagación. La magnitud, que son los instrumentos y los datos para comprobar. Lo que quiero demostrar, lo que pasará, que son nuestros objetivos e hipótesis, y los gráficos para analizar los datos. Teniendo estos tres, ya tendremos nuevamente nuestras conclusiones finales en relación a la fuerza de gravedad. Entonces lo primero que hay que hacer es organizar la información, que son los instrumentos para registrar las magnitudes. ¿Cómo? A través de los materiales. Nuestra lista será una pelota pequeña, la wincha de regla de medir, lápiz, cuaderno, y balanza y báscula para la masa. Las variables de la velocidad, en cambio, en este caso, serán que la variable controlada, la gravedad, la variable independiente, la masa, y nuestra variable dependiente, la altura. Veamos la siguiente experimentación. Sabemos que la fuerza de gravedad será los 10 metros partidos por segundo al cuadrado. Tenemos nuestros dos lanzamientos. Al primer lanzamiento le aplicaremos una masa de 5 kilogramos. A nuestro segundo lanzamiento una masa de 3 kilogramos. A ambos serán lanzados desde la misma altura. Entonces vamos comprobando la fórmula que explicábamos al principio. La masa por la gravedad por la altura. En nuestro primer lanzamiento, su masa será de 5 kilogramos. La gravedad, como decíamos que es la variable controlada, será de 10 metros partidos por segundo. Y la altura, que será nuestra variable dependiente, 1 metro. En el segundo lanzamiento, nuestra variable independiente serán los 3 kilogramos. Nuestra variable controlada serán los 10 metros partidos por segundo por cuadrado y nuestra variable dependiente será del metro. En el caso del segundo lanzamiento podemos decir entonces que se utilizaron 30 newtons o 30 kilogramos por metro por segundo. En cambio, nuestro primer lanzamiento ocuparon 50 newtons. Datos y observaciones. Entonces, en el lanzamiento 1 se utilizaron de fuerza de gravedad 50 newtons. En cambio, en el segundo lanzamiento solo se utilizaron 30 newtons como fuerza de gravedad. Conclusiones. Podemos concluir que la física estudia el movimiento de los cuerpos a través del espacio y tiempo. Desde ahí podemos extraer ya la primera fórmula desde las magnitudes de metros y segundos para calcular lo que es la velocidad. Con ella podemos obtener ya el impulso que se obtiene, valga la redundancia, a través de la fuerza del impulso de los objetos. La fórmula que podemos extraer a través de la experimentación es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración del objeto. Y en la fuerza de gravedad podemos, a través de nuestra experimentación, darnos cuenta que la fuerza de gravedad es la relación entre la misma fuerza de gravedad, la masa del objeto y la altura que cae este. Antes de terminar, tenemos el bonus track. ¿Qué hacemos ante un plagio? Siempre tenemos trabajos que entregamos en el colegio y el profesor nos dice que copiamos todo de internet. Para que no ocurra esto, existen los trabajos citados. Primero, observamos el libro del cual sacamos la información. Segundo, vemos el primer apellido del libro. Luego, el año de la creación del texto a citar. Ejemplo,
el texto de ciencias fue escrito por Romero y el año del 2020. Entonces, entre paréntesis coloco Romero 2020 y para defender mi idea digo, según Romero 2020 y todo lo que quiera decir. Así, nuestros trabajos tendrán mayor validez y nadie nos puede decir que lo copiamos de un libro. Bien, chicos, nos vemos la próxima semana. El trabajo se los dejo de tarea. Luego nos queda ya una guía más y terminamos la unidad de ciencias. Bien, nos vemos.